Buenos días. Ánimo. El día de hoy vamos a informar sobre dos asuntos de mucha importancia. Por favor, gracias. Vamos a conmemorar el Día Mundial de la Salud. Es un día que se recuerda para honrar y reconocer el trabajo de enfermeras y de médicos en todos los países. El día de hoy vamos a entregar premios al mérito 2021 de trabajadores de la salud, enfermeras y médicos. Terminando esta ceremonia, la entrega de estos premios, vamos a abordar el tema de los montajes que se realizan en los medios de información con el propósito de manipular a la opinión pública, a la gente. Se va a tratar este tema porque tenemos que avanzar en el derecho a la información, en garantizar el derecho a la información, en el que se diga la verdad, que no haya distorsiones, que no haya noticias falsas, que haya ética en el manejo de la información. Entonces vamos a mostrar, sobre todo para que los jóvenes conozcan cómo prevalecían estas prácticas en el pasado. Siguen habiendo en las redes sociales, pero anteriormente era más común que se llevaran a cabo estos montajes en los medios de comunicación convencionales y mucha gente no sabía de cómo se manipulaban las informaciones, las noticias. Entonces es interesante el que se vayan conociendo estas prácticas nefastas. Vivimos un periodo que nosotros llamamos neoliberal, en donde se silenciaron los medios de información. Los que detentaban el poder lo controlaban todo. Tenían secuestrado al gobierno y tenían también el control casi absoluto de los medios de información. La mayoría de la gente no sabía lo que sucedía, os ocultaba la verdad. Entonces ahora tiene que haber transparencia plena, que la vida pública sea cada vez más pública y que se garanticen todas las libertades y que no haya censura, pero que tengamos todos la posibilidad de tener información de primer orden. Por eso es que vamos a dedicar la segunda parte de esta conferencia de prensa a este asunto. Vamos a darle la palabra, bueno, primero pues la bienvenida a todos los premiados, mujeres y hombres, que se les van a entregar estos reconocimientos el día de hoy, enfermeras, médicos. Se va a dar a conocer quiénes son cada uno de ustedes. Son bienvenidos aquí a Palacio Nacional, aquí donde está la sede del Gobierno de la República, de la cosa pública de nuestro país. Son bienvenidos y vamos a comenzar dando la palabra al doctor José Ignacio Santos Preciado, que es el secretario del Consejo de Salubridad General. Luego hacemos la proyección del video con la semblanza de los ganadores de los premios, ustedes, y luego la entrega de reconocimientos y las palabras del doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud. Ese es el programa que vamos a seguir, de modo que comenzamos con el doctor Santos. Señor presidente. Buenos días, tengan todas y todos. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, presidente del Consejo de Salubridad General y secretario de Salud. Distinguidos miembros del Presidium, doctora, distinguidos vicesecretarios, los premios al mérito 2021, señoras y señores. Celebramos hoy el Día Mundial de la Salud, marco idóneo para entregar los premios al mérito que otorga el Consejo de Salubridad General, en cumplimiento a lo dispuesto por decreto presidencial, por el que se establece los criterios para el otorgamiento y condecoración de premios en materia de salud pública. Se convocó a las instituciones de salud, de educación superior, academias, sociedades científicas, consejos, agrupaciones profesionales, académicos del área de la salud en general, a presentar los candidatos y candidatas a quienes, a su juicio, se hayan destacado por sus méritos a favor de la salud de nuestro país. Se trata de la condecoración Dr. Eduardo Lisiaga, máxima presea que otorga el Consejo de Salubridad General, como reconocimiento al mérito a quien haya contribuido con notables avances en las ciencias médicas y administración sanitaria asistencial. Y de 12 premios al mérito en diferentes campos de la salud y la investigación médica que lleva el nombre de distinguidos médicos y enfermeras de México. La convocatoria inició el 13 de enero y concluyó el 2 de marzo de este mismo año. Y tuvo una gran respuesta, pues se recibieron cerca de 250 postulaciones a los distintos premios. Se constituyeron jurados para cada distinción, formados por eminentes médicos y médicas y enfermeras, con reconocimiento nacional, para analizar las propuestas y dictaminar a los ganadores, lo cual agradezco mucho su participación. Por segundo año consecutivo, el premio Dr. Guillermo Soberón Acevedo, que se otorga a quien se haya distinguido en forma sobresaliente en el desarrollo de instituciones de salud, fue declarado desierto. Hoy la condecoración Dr. Eduardo Lisiaga se entrega al Dr. Guillermo Miguel Ruiz Palacios y Santos, destacado mexicano, graduado de la Facultad de Medicina de la UNAM, realizó la especialidad de Medicina Interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y un posgrado en Infectología y Microbiología Clínica en la Universidad de Texas. En 1978 transformó el Laboratorio de Microbiología Clínica y Parasitología, establecido en 1947 por el doctor José Ruilova Benítez, en un departamento de infectología con un concepto moderno de la especialidad. Modificó el plan de estudio de infectología de la UNAM y ha formado una escuela de infectólogos y microbiólogos a lo largo y ancho de nuestro país y de América Latina. Tiene una larga trayectoria de investigación innovadora y ha contribuido al conocimiento básico de la fisiopatología de numerosos agentes infecciosos, entre otras contribuciones por el doctor Ruiz Palacios. Sin duda alguna, todas y todos quienes hoy reciben estos premios han contribuido a construir un mundo más justo, un mundo más saludable,
coincidiendo con el lema del día de hoy, del Día Mundial de la Salud. Como se establece en nuestra Constitución, toda persona tiene derecho a la salud, entendido como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. La salud es un bien público de carácter progresivo que no puede disminuir ni retroceder. Es decir, el avance debe garantizar siempre la calidad de la atención médica y en propiciar un estado saludable de nuestra población. El Consejo de Salud General, como autoridad sanitaria, tiene la responsabilidad de identificar, analizar y tomar decisiones y evaluaciones en seguimiento a las políticas nacionales del Estado dentro del sector salud, informando la mejor evidencia técnica y científica. Confluyen en el Consejo instituciones públicas y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que con toda responsabilidad emiten disposiciones y acuerdos en favor de la salud de la sociedad mexicana, porque la constitución de una buena salud participa todo el gobierno de la mano con la sociedad. Es por ello que reconocer a quienes entregan la cabalidad y el desempeño de su profesión en contribuir en la construcción de una nueva mejor ciudadanía comprometida socialmente con las instituciones, con su comunidad y por su país. Agradeciendo, muchísimas gracias. Tenemos a continuación el video semblanza de los ganadores a los premios al mérito 2021. El que nos reconozcan siempre incide en nuestro desempeño, en lo que nosotros tenemos que hacer, dar al pueblo de México toda nuestra esencia. Tengo la gran responsabilidad que al recibirlo esto se tenga que permear también a las nuevas generaciones. No es nada más la trayectoria personal, es ese afán de seguir dando a los más jóvenes esa oportunidad de crecer. Para mí es un orgullo haber dirigido tanta gente y que se reconozca la labor de microbiólogo clínico. He sido un pionero en la enfermedad vascular cerebral en nuestro país. Para uno es un orgullo que realmente uno contribuye al conocimiento de muchos aspectos clínicos y epidemiológicos de una enfermedad tan grave y tan común ahora como es la enfermedad vascular cerebral. Todo lo que haga, así sea un 1% por mejorar las condiciones de la población mexicana, significa que queremos un país mejor para nuestros niños, pero también para toda nuestra población. Es un premio que es mío y es de toda la gente que contribuye a la salud y nutrición del país. Me interesó mucho el funcionamiento de la mente humana de las personas que sufren algún padecimiento mental, y el poder ayudar a estas personas es lo que a mí me motivó a estudiar esta profesión, es decir, la psiquiatría. El recibir este galardón es muy importante para que sigamos enseñando a las próximas generaciones a que la constancia y la investigación son muy importantes en nuestro país. Como profesional de la salud y como militar estamos conscientes de las necesidades de nuestro país. Este premio para mí es muy importante. Verme hoy como mujer militar, que tengo un amplio abanico de oportunidades para desarrollarme profesionalmente en igualdad de oportunidades que mis compañeros hombres, es gratificante. Es una aspiración que siempre tuve, no del premio, sino de que yo pudiera contribuir de alguna manera para la salud del país. Me hace recordar a mi padre, él era médico, era pediatra. Creo que fue una inspiración para mí. Es satisfactorio y a la vez un compromiso personal y con la enfermería de seguir contribuyendo para mejorar la salud de los mexicanos. Considero que el personal de salud entrega y recibe día con día acciones de vida que sin duda eso es servir a México. Me siento muy orgulloso porque el premio de Humanidades Médicas, que es a la vez literatura y medicina, que me da una gran felicidad. Tiene un gran significado, una gran relevancia el servir a nuestro país. Creo que esto es un homenaje a todos los médicos, a todo el equipo de salud, que en el primer nivel dan su mejor esfuerzo para que la salud del pueblo sea una realidad. Es mi satisfacción de servir a la gente de mi propio origen. Apoyar a la gente de las comunidades que más necesitan es la forma de apoyar a mi país, a mi querido México. Escucharemos el mensaje del doctor Miguel Malo, asesor internacional en enfermedades no transmisibles y salud mental, en representación de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en México. Buenos días a todas, señor presidente. Con su permiso, señor presidente. Sin duda, la COVID ha evidenciado en el mundo que algunas personas pueden vivir vidas más saludables y tienen mejor acceso a los servicios de salud que otras, debido a las desigualdades en su posición y estatus determinados por las condiciones en las que nacen, crecen, viven y trabajan. En todo el mundo, algunos grupos no solo tienen acceso limitado a servicios de salud de calidad, sino que también luchan para llegar a fin de mes con pocos ingresos diarios. Tienen un acceso más deficiente a condiciones de viviendas seguras y educación de calidad y sufren inseguridad alimentaria. Los grupos que más sufren estas desventajas son a menudo aquellos sometidos a discriminación étnica y de género. Estas condiciones, además de provocar sufrimiento innecesario, enfermedades evitables, muerte prematura, mayor riesgo para un desenlace fatal por COVID-19, dañan nuestras sociedades y nuestras economías. Estas grandes inequidades no solo son profundamente injustas, sino que nos interpelan como colectivos humanos, porque con voluntad y decisión las podríamos prevenir. En ese sentido, nuestro director general, el doctor Tedros, a propósito de la celebración hoy del Día Mundial de la Salud, reiteró el llamado a los gobiernos, organizaciones internacionales y líderes políticos para trabajar mano a mano con sus sociedades y ciudadanos, enfrentando la raíz de estas inequidades e implementar soluciones que por su propio carácter van más allá del sector salud, y sugirió 5 acciones prioritarias para seguir enfrentando la pandemia y la pospandemia. Asegurar el acceso equitativo de vacunas, pruebas y atención a COVID-19 dentro de cada país y entre países. Asegurar planes y presupuestos post-COVID-19 que prioricen la salud y la protección social. Asegurar
acceso equitativo a servicios e infraestructura comunitaria, tanto a nivel urbano como rural. Fortalecer la atención primaria de salud como eje articulador de la transformación de los modelos de atención y potenciar los sistemas de datos y de información sanitaria para que permitan de manera continua identificar estas inequidades. Por ello, como Organización Mundial de la Salud, este día hacemos un llamado para no desperdiciar este aprendizaje que nos deja la pandemia y que el mismo nos sirva y nos motive como humanidad hacia la construcción de un mundo más justo, equitativo y saludable en todas partes, para todas y todos. Sigamos en el esfuerzo de lograr los objetivos de desarrollo sostenible para no dejar a nadie atrás. Gracias. Procederemos a la entrega de la condecoración Eduardo Liceaga. Se otorga a quien se haya distinguido por sus méritos a favor de la salud, con notables avances en las ciencias médicas, administración sanitario-asistencial y su estímulo por la contribución relevante y distinguida en favor de la población mexicana. La recibe el doctor Guillermo Miguel Ruiz Palacios y Santos. Acompaña al señor presidente el secretario de Salud, doctor Jorge Carlos Alcocer. El premio Dr. Miguel Otero lo recibe el Dr. Luis Alfredo Ponce de León Garduño. Se otorga al personal profesional que labore en las dependencias y entidades del Sistema Nacional de Salud que participe con trabajos de investigación clínica. A continuación, el premio Dr. Gerardo Varela lo recibe la doctora Teresa Chamá Levy del Instituto Nacional de Salud Pública. Se entrega a profesional que labore en las dependencias y entidades del Sistema Nacional de Salud y se haya distinguido profesionalmente en el área de la salud pública. Continuamos con el premio Dr. Manuel Velasco Suárez. Lo recibe el Dr. Carlos Gerardo Cantú Brito. Se otorga a quien se haya distinguido de manera especial en la salud de la población mexicana en la rama de la neurología y neurocirugía. El premio Dr. Ramón de la Fuente Muñiz lo recibe el Dr. Armando Vázquez López Guerra del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Este premio se otorga a quien ha contribuido de manera especial y distinguida en materia de salud mental. El premio Dr. Ignacio Chávez al Humanismo Médico se entrega al maestro en ciencias Bruno Estañol Vidal. Reconoce en vida y públicamente al médico que en el país ha sobresalido por sus cualidades personales y profesionales humanísticas. El premio Martín de la Cruz lo recibe el doctor Juan Gabriel Navarrete Vázquez, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se otorga a quien se haya distinguido profesionalmente en el campo de la investigación química y biológica aplicada al conocimiento en el desarrollo de los fármacos, de preferencia en la investigación a partir de compuestos vegetales. Premio Doctora Margarita Chorné y Salazar de Estomatología. Lo recibe la coronel María Dolores Domínguez Rocha, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Reconoce a quien se haya distinguido en la actividad médica de odontología por su contribución especial a la salud bucal de la población mexicana. Premio Dr. Miguel Francisco Jiménez. Lo recibe el Dr. Juan José Mazón Ramírez, de la Academia Nacional de Medicina. Se otorga a un profesional en la medicina que se haya distinguido o su labor sea destacada en la atención primaria a la salud. Premio Enfermera Refugio Esteves Reyes. Lo recibe la Teniente Coronel Enfermera Marta Karines Martínez Espinosa, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y se otorga a quien haya prestado servicios profesionales destacados de enfermería en zonas o circunstancias de conflicto o de desastre. Premio Enfermería Isabel Sendala y Gómez lo recibe el enfermero Luis Carlos Fonseca Romero, de la Secretaría de Salud de Nayarit. Se otorga a quien se haya destacado profesionalmente en la actividad de enfermería en cualquiera de sus especialidades por la contribución relevante y distinguida en favor de la salud pública y enfermería comunitaria. Premio Auxiliar de Enfermería Lucía Salcido. Lo recibe la auxiliar de enfermería Margarita Alvarado González, de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo. Se otorga a quien sobresale profesionalmente por sus méritos en favor de la salud del pueblo mexicano, por la contribución relevante en las dependencias y entidades como auxiliar de enfermería y su trascendente labor en su campo. Muchas gracias. Le pedimos al doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, presidente del Consejo de Salubridad General y secretario de Salud, nos dirija su mensaje. Con su permiso, señor presidente. Apreciados integrantes, compañeros del Presidium, señoras y señores, galardonados en especial en este Día Mundial de la Salud. Buen día a todas y todos ustedes. Empiezo reconociendo la entrega física, mental y espiritual del personal de salud que trabaja por un país más sano en un mundo tan injusto. Hablando de entrega, justicia y salud, recordemos que un día como hoy
El 7 de abril de 1948 nació la Organización Mundial de la Salud. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud, ocasión en que la organización siempre elige un lema para centrar y destacar cuestiones de salud que afectan a la humanidad. Para este año el lema es Construyendo un mundo más justo y saludable. Saludamos que la OMS equipare a la salud con un mundo más justo. Nunca mejor que este tiempo para hablar de salud. Un mundo saludable es inseparable de un mundo más justo. No podemos dejar de mencionar que, significativamente, en ese mismo 48 se proclamó la Declaración de los Derechos Humanos. Y digo significativamente porque hablar de salud es hablar de justicia y de derechos humanos. Desafortunadamente, en nuestros tiempos se ha privilegiado el mercado que incentiva estrategias y políticas de producción masiva para consumo humano que han obstaculizado el derecho a la salud de las personas, las familias y las comunidades. Por eso tenemos altos índices de alcoholismo, tabaquismo, diabetes, obesidad y muerte por accidentes viales. Sí, atravesamos una pandemia, o empleando un término más abarcador como el de Richard Horton, una sindemia, que ha puesto en evidencia una vez más que existen poblaciones que pueden vivir más sanas y más libres porque tienen acceso a la vivienda, a la educación de calidad, a entornos seguros, ambientes no contaminados, trabajo digno, seguridad alimentaria y servicios de salud no mercantilizados. Como lo expresó el presidente y médico Salvador Allende al inaugurar la Cátedra de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la salud es primero que nada un problema de estructura económica y social, de niveles de vida y de cultura. El COVID-19 nos ha golpeado fuertemente, pero su impacto ha sido más letal en los sectores vulnerables y empobrecidos de la sociedad. Nuestro mundo es desigual. ¿Quiénes son los vulnerables? ¿Qué hay de los adultos mayores? ¿Cómo sufren las minorías, los pueblos originarios, las mujeres y los trabajadores explotados en sectores clave? Aquí encontramos una verdad que por muy terrible que sea, nos pone frente al monstruo. Ya lo dijeron Salvador Allende y Richard Horton. No importa cuán efectivo es un tratamiento o una vacuna, la búsqueda de una solución puramente médica para COVID-19 o cualquier enfermedad fallará. Por eso la Cuarta Transformación diseña políticas sociales y programas económicos para revertir profundas disparidades. Si no, nuestras comunidades nunca serán verdaderamente sanas ni justas. No podemos permitir que cuando surgen vacunas que pueden ayudar, a la par surgen privilegios neoliberales en detrimento de la atención a nuestras poblaciones. ¿Acaso se ha vuelto realidad la frase ruin de George Orwell? Todos los humanos son iguales, pero unos son más iguales que otros. El mundo es desigual y vivimos en una distopia terrible. ¿Cómo caminamos hacia la utopía o aquella donde el mundo es más justo y más sano? El sector salud no puede ser más un actor pasivo. Salud debe ser un agente activo que salvaguarde nuestras comunidades, sane nuestra sociedad y salve al planeta. ¿Quién más puede realizar un diagnóstico claro de esta distopia? Para llegar a una mejor sociedad, a una sociedad más justa, más igualitaria, menos discriminatoria y explotadora, debemos subrayar los orígenes sociales de las enfermedades, por ejemplo, el COVID-19. Sin embargo, México tuvo la fortuna de elegir democráticamente a un estadista y estratega que se ha vuelto líder en la lucha por la justicia y la salud de todas las personas en todos los lugares. Nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es el ejemplo de cómo se debe poner mano y pie firme en la batalla social por sanar a las poblaciones vulnerables y a las comunidades vulneradas por políticas sanitarias neoliberales. Con esta guía presente, actualmente trabajamos para que la medicina clínica y la salud pública se vuelvan más integrales, transversales, intersectoriales y optamos por una atención primaria a la salud para tener éxito a corto, a mediano y largo plazo, en vez de simplemente controlar la enfermedad epidémica o tratar a la persona enferma. Es el momento de cooperar y colaborar, no de competir y exprimir. Debemos trabajar multilateralmente y de manera unánime hacia un mundo más noble, más solidario, más ético, más justo y saludable. Muchas gracias. Para concluir, escuchemos el mensaje del señor presidente. Pues solo reiterar mi felicitación a todos los que hoy recibieron este premio al mérito 2021, mujeres y hombres destacadísimos de la medicina. Nuestra felicitación amplia, es un reconocimiento muy merecido. Conozco a algunos de ustedes, sé de su trayectoria profesional, médica, de su integridad moral y son un ejemplo para los trabajadores de la salud y para todos los mexicanos. Nos llena de orgullo el que se tenga profesionales de la salud como ustedes. Hagan también extensivo el reconocimiento a sus familiares, a los amigos y a sus compañeros de trabajo, porque este premio es de ustedes y es también en honor a todos los trabajadores de la salud de nuestro país que en esta circunstancia difícil han salido a dar la cara, ofreciéndolo todo, arriesgando sus vidas por salvar vidas. No tenemos más que agradecerle a todo el personal de salud, tanto del sector público como del sector privado. De modo que felicidades, muchas felicidades y abrazos. Y si lo consideran, es opcional, les invitamos a que continúen con esta segunda parte de la conferencia de hoy, que tiene que ver
es otro asunto, pero también es de importancia colectiva, social. Tiene una dimensión social, cívica, que atañe a todos. Entonces, si lo desean, se pueden quedar aquí para que puedan compartir con nosotros este otro momento, otra exposición sobre los montajes. Y vamos a darle la palabra a Genaro Villamil. Genaro es servidor público, tiene que ver con sistema de comunicación, pero ¿por qué no se quedan también ustedes? Sí. Pero todo el tiempo ha sido comunicador. Es hasta ahora que lo convencimos que nos ayudara como servidor público. Siempre ha sido periodista. Entonces, él nos va a explicar en qué consiste esto que se denominan montajes o noticias falsas o fabricadas con algún propósito. Entonces, vamos con Genaro. Y luego, la licenciada Olga Sánchez Cordero va a tratar el tema relacionado con este montaje, con este asunto que vamos a ver ahora. Adelante, Genaro. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos, a los colegas reporteros que nos están acompañando aquí en la conferencia matutina, a los que acaban de recibir los reconocimientos del Día Mundial de la Salud, pero sobre todo a quienes nos están viendo a través de la transmisión de la conferencia matutina. Vamos a hablar de un tema que durante años los que somos periodistas o comunicadores sabemos que existe, pero mucha gente no sabe que a veces lo que se observa en la pantalla televisiva, sobre todo de grandes detenciones de delincuentes o de capos del crimen organizado o de presuntas liberaciones de secuestrados, son falsos, son mentiras, son producciones televisivas, son telemontajes. Los telemontajes son tan antiguos como los medios masivos. Hubo un comunicador, luego cineasta extraordinario, llamado Orson Welles, que a los 20 años conmocionó a Estados Unidos con una transmisión radiofónica, haciendo creer que había una invasión extraterrestre. Y los norteamericanos lo creyeron. Pero los norteamericanos en ese momento creían muchas cosas. Y ahí se dieron cuenta muchos de los dueños de los medios del poder que podía tener un medio masivo en ese entonces como era la radio y después la televisión. Esto que fue en términos de creación intelectual y artística lo que hizo Orson Welles se convirtió en un negocio con los años, en un negocio de la mentira y del engaño a las audiencias televisivas. Los montajes adquirieron en México, los telemontajes adquirieron en México una dimensión de escándalo durante los finales del gobierno anterior priista, del 97 al 2000, pero se dispararon muchísimo más con en el periodo de Vicente Fox, y ni hablar del periodo de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna, adicto a los telemontajes, productor involuntario o voluntario de muchos montajes, se volvió secretario de Seguridad Pública. Y ni qué decir del sexenio de Enrique Peña Nieto, que prácticamente fue todo un telemontaje. Pero el caso que nos ocupa hoy y del que vamos a ver un video, tiene que ver con un delito cometido en vivo, en cadena nacional, y con el consentimiento del conductor estelar del noticiero de ese entonces, que se llamaba Primero Noticias. Esto que vamos a ver ocurrió el 9 de diciembre de 2005. Unas semanas antes, había sido liberado el director técnico de fútbol Rubén Omar Romano, y habían serias dudas de que esa transmisión y de que esa misma liberación y de que ese mismo secuestro hubiera sido original. Muchos sospechan y sospechamos que fue falso. Días antes, en la Cámara de Diputados también se había aprobado una minuta que después, posteriormente, se conoció como la Ley Televisa. Estábamos en diciembre de 2005, en vísperas del proceso electoral tan conflictivo y duro que derivó en un fraude electoral del 2006. Esa mañana del 9 de diciembre de 2005, el conductor estelar de Primero Noticias, Carlos Loret de Mola, a las 6:45 de la mañana, le hizo creer a su audiencia que estaban presenciando y que estábamos viendo un operativo en vivo y en directo en el rancho de las Chinitas, donde iban a atrapar a 2 peligrosos secuestradores y a liberar a una familia de secuestrados. Esos peligrosos secuestradores que formaban parte del grupo de los Zodiaco. Y en vivo y en cadena nacional se presentó a una ciudadana francesa, Florence Cassés, como secuestradora, y se torturó, y se presentó y se condenó como si fuera secuestrador a Israel Vallarta, quien todavía sigue detenido y, curiosamente, al que nunca el señor Carlos Loret de Mola le ha pedido disculpas por haber transmitido en vivo una tortura. Fue la propia Televisa, o la propia empresa Televisa, la que dio a conocer días después, en febrero, de que eso había sido un montaje. La reportera Yuri García lo dio a conocer, corrieron al reportero que hizo la transmisión, Pablo Reina. Pablo Reina interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para cuestionar que él no había sido el responsable de ese montaje y que lo habían corrido de manera irregular. Y posteriormente, 2 colaboradores de Loret de Mola dieron a conocer que sí le advirtieron a Carlos Loret de que se estaba violando los derechos humanos de la ciudadana francesa y de Israel Vallarta, y de que se estaba cometiendo una grave violación a los derechos de las audiencias al estar engañando en la transmisión. Laura Barranco, colaboradora de Carlos Loret de Mola, ha señalado que en 13 ocasiones le dijo a Loret para ya. Y también en su libro Cassés, la reconstrucción del montaje de Televisa, el coordinador de información de Primero Noticias, Juan Manuel Magaña, escribió que algunos oyeron al conductor Carlos Loret de Mola decir en el estudio: esto está bueno, está chingón. ¿Será que se puede regresar? Vamos a ver en este momento un fragmento de esa transmisión que duró 40 minutos y que provocó posteriormente, y la ministra Olga Sánchez Cordero nos va a poder ilustrar sobre este punto, que la
primera sala de la Suprema Corte de Justicia ordenara en 2013 la liberación de Florence Cassés por la violación al debido proceso. ¿Qué consistió este telemontaje? En realidad, hay más allá de una violación al debido proceso. Hay muchas cosas. Es un engaño abierto y crudo a los mexicanos y desgraciadamente dejó escuela, porque hay muchos que repiten esta escuela. La impunidad que genera el mentir, el fabricar una realidad en la pantalla televisiva o en la radio con fines de rating es muy grave, porque ahora también lo están haciendo en redes sociales, como lo mencionó el presidente de la República en el caso de este señor que finalmente sí recibió una vacuna, pero se armó se editó el fragmento de un video que circuló en redes sociales para hacer creer que hay una vacunación falsa en algunos casos. De esa escuela de las mentiras viene esto, y creo que este fragmento nos puede ilustrar de realmente lo que ha ocurrido en los últimos años en muchas transmisiones y que esperamos no vuelva a ocurrir en los medios masivos de comunicación ni en las redes sociales, y que cuando ocurra se señale y se sancione por parte de las audiencias a esos periodistas, a esos comunicadores que violan los más elementales códigos de ética al engañar. Gracias. ¿Tienes algo de último minuto, Pablo? Cuéntanos, adelante. De último minuto, Carlos, un duro golpe contra la industria del secuestro se está dando en estos momentos, y es que la Agencia Federal de Investigación trabajó durante semanas y esta madrugada lo que está haciendo es liberar a 3 personas secuestradas. Yo me encuentro en la carretera México-Cuernavaca, es la carretera libre. Ellos están, como tú ves, ingresando a lo que es un rancho. Nosotros estamos también aquí, pues, conociendo los datos en estos momentos prácticamente en vivo de lo que está pasando. Lo que te puedo adelantar, Carlos, es que se trata de 3 personas. Hay un menor de edad, una mujer que es su madre. Este pequeño, al parecer, tiene 8 años. Y hay una persona también que no tiene nada que ver con ello. Estamos hablando de un secuestro en paquete, para que me entiendas de cómo es que está sucediendo esto. Pues lo que sabemos es que también el jefe de la banda es un hombre que está casado con una mujer de origen francés, y esto por supuesto, que como te comento, son datos que estamos conociendo al momento. Estamos transmitiendo para ustedes en vivo. Y Carlos, la verdad es que pues estamos viendo cómo están entrando en estos instantes los agentes. Lo que podemos mostrarles a ustedes es pues son los secuestradores. Estas son las armas con las que ellos secuestraron a sus víctimas. Esta mujer que vemos aquí tapada es una mujer de origen francés. Era también la esposa y quien ayudó a planear el secuestro. ¿Cuál es su nombre? Florencia, no tengo nada que ver. No soy su esposa. ¿Qué hacía aquí? Nada. Yo no sabía nada. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí hay 3 personas secuestradas? No lo sabía. Al lado de usted. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. ¿Qué hacía usted aquí? ¿Cómo llegó? Era mi novio, me estaba dando chance de quedarme aquí en su casa. A ver, ¿cuál es su nombre? José Gallardo. ¿Es verdad esto? Sí, señor. A ver, platíquenos cómo es que ocurrió usted este secuestro. Yo no di nada, señor. A mí me ofrecieron dinero para prestar mi casa. ¿Quién? Un tipo que se llama Salustio, señor. ¿El nombre completo? Aquí hay 3, yo no sabía que eran las 3, porque están 3. ¿De dónde están? ¿Cuántas personas son? Aquí 3 personas. ¿Usted sabía que debe estar aquí 3 personas secuestradas? ¿Usted participó en el secuestro? Sí, a mí me estaban pagando por eso, señor. ¿Cuánto le pagan? Pues mil de lo que fuera, no sé, no tengo No, negoció. ¿Cuánto había recibido? Lo que me fueran a dar, no sé. ¿Quiénes son las personas que tienes aquí? No conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo secuestraron? Sí, señor. Usted me pegó. Perdón. ¿Qué le duele? Nada, señor. ¿Quién le pegó? Nadie, señor. A ver, explíquenos, ¿desde cuándo tienen secuestradas estas personas? No sé exactamente, yo tengo 3 semanas que me los trajeron a mí para darme dinero. Señor. Vamos a hablar sobre este tema de Florence Cassés. Yo le agradezco muchísimo, están aquí en el estudio con nosotros, y se lo agradezco Genaro García Luna, el director general de la Agencia Federal de Investigaciones, Jorge Rosas, titular de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro de la PGR. Les agradezco que estén aquí con nosotros. Sé que han hecho un trabajo en los últimos años que además se les reconoce en la lucha contra los secuestros, pero pues la pregunta es, por supuesto, si hay una utilización política del momento en que ustedes van a conocer los resultados de una investigación. No, de una manera, la Procuraduría General de la República y la Agencia de Investigación no responden a ninguna visión política, es una visión técnica contra el delito, a petición del señor fiscal. Se ingresa al domicilio, se ven las víctimas, llegan los medios posteriores al hecho y sus colegas de los medios nos piden mostrarles cómo fue la intervención al domicilio. Lo que ustedes en el video es a petición de los periodistas, nos piden cómo fue la entrada al domicilio para poder ir a la víctima. Y es lo que pero fue el mismo día. A ver, le invito, vamos a ver la investigación que hizo Julie García. Algunos de los rescates más conocidos durante los últimos meses fueron el del exdirector técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano, y el de 3 víctimas que fueron liberadas en el rancho Las Chinitas en Morelos. Florencia, no tengo nada que ver. La acusada y su familia aseguran que el escenario del 9 de diciembre fue prefabricado, ya que dicen Florence Cassés fue en realidad aprendida un día antes. Jueves 8, que la PGR me secuestró en el camino, en la carretera. Me detuvieron todo el día, sin decirme nada. Estaba encerrada en una camioneta. Ellos me decían, tú no te preocupes, bien sabemos que tú no tienes nada que ver. Ahora salen muchas mentiras. Se supone que me agarraron el viernes, en la mañana, en el rancho. Es falso. La Procuraduría niega que se haya montado un escenario. Es una falta de respeto para un ciudadano que solo se piense que esto fue prefabricado. La
defensa de Florence Cassés asegura que en un documento oficial escrito por policías federales y enviado al Ministerio Público, los agentes relatan que los presuntos secuestradores fueron detenidos en la carretera. Por lo pronto, los dos acusados continúan bajo arraigo. Concluir que en 2013, justamente por esto que vimos, en realidad eso es un fragmento, fueron 4 enlaces en vivo lo que se realizó aquella mañana de diciembre de 2005. Y hubo pues muchos comentarios al aire, pero justamente este caso llegó a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia el 23 de enero de 2013. Esta primera sala resolvió con el voto de 3 ministros a favor y 2 en contra la liberación de Florence Cassés, y Carlos Loret de Mola afirmó durante una transmisión en 8 minutos que el 9 de diciembre, cito, nos tocó transmitir la información de la captura de Florence Cassés que luego supimos, se trató de un montaje. El montaje, dijo Loret de Mola, implicó una sacudida. Yo no me di cuenta de este mensaje, no me di cuenta de esta trampa, no me di cuenta de este engancho. Eso fue lo que dijo. Gracias. Y le cedo la palabra a la ministra Olga Sánchez Cordero. Gracias. Permiso, presidente. Bueno, como ustedes acaban de ver y de analizar este video nuevamente, que me parece muy ilustrativo, porque ustedes pudieron percatarse que antes de entrar el reportero ya estaba diciendo que eran 3 secuestrados, que era una señora con su hijo, y había otro secuestrado, que la secuestradora era de origen francés, que estaba casada con el secuestrador, que era una banda de los zodiacos. Todo esto que ustedes acaban de presenciar fue antes siquiera de que entraran a la famosa cabaña en donde presuntamente estaban estos secuestradores y los secuestrados. Lo que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, si quieres empezar a pasar, ahí está la línea de tiempo. En realidad, como dijo ahorita Genaro, no fueron detenidos ese día, fueron detenidos un día antes, fueron detenidos en la carretera, iban solamente ellos dos, pasaron todo ese día y toda esa noche hasta que los volvieron nuevamente a trasladar al montaje y fueron detenidos en la carretera México-Cuernavaca. El primer punto de partida para el análisis jurídico fue el parte policíaco. El parte policíaco tuvo que ir siendo, digamos, alterado una y otra vez, porque obviamente si se habían detenido en la carretera un día antes, a las 10 de la mañana, en la México-Cuernavaca, ¿cómo era posible que después tuvieran al día siguiente que decir que no, que los habían detenido en flagrancia en la transmisión en vivo? Y entonces este parte policíaco, que era uno de los pilares que sustentaba el proceso de Florence Cassés y de Israel Vallarta, pues simplemente se desmoronaba por la serie de alteraciones que posteriormente los policías fueron modificando en el parte policíaco. Para empezar a platicar, no había ninguna coincidencia en la forma, en el tiempo y en el modo y lugar en donde habían hecho por primera vez su parte. Aquí está, el 9 de diciembre, el 8 de diciembre fue detenida con su novio. El 9 de diciembre, entonces un equipo de la entonces Agencia de Investigaciones ingresa al rancho para detener a una presunta banda de secuestradores llamados los Zodiacos, y el operativo se transmitió por televisión abierta. Es importante aquí destacar que lo que acaba de pasar también, y que ustedes fueron testigos, de la declaración de Genaro García Luna, cuando reconoce públicamente que esta detención de los presuntos plagiarios fue una escenificación, lo reconoce, escenificación ajena a la realidad, y que Cassés y su pareja habían sido detenidos desde un día antes de la escenificación televisada. O sea, él mismo declara en televisión abierta que fue un montaje. La Suprema Corte determinó precisamente, y la palabra que utiliza, escenificación ajena a la realidad. El 14 y 15 de febrero, 2 de las presuntas víctimas ampliaron su declaración, porque no salió ahorita en el video, pero lo que entrevista a Pablo Reinart, a la señora y a su hijo y al otro individuo presuntamente secuestrado, son cosas bien interesantes que vale la pena aquí mencionar, pero que me prolongaría yo mucho. Entre otras, le preguntan a la señora si reconoce a Cassés y dice que nunca la ha visto en su vida. Lo segundo que dice, y lástima que no se pasó todo, es que ella le dice, ¿y qué hacía usted en el secuestro? Dice, pues con mi hijo hacíamos tarea y veíamos televisión. Eso es lo que dice, como si hubiera salido el niño del secuestro a la escuela, regresado al secuestro, continuar haciendo su tarea y así sucesivamente. El otro individuo, y ustedes lástima tampoco se pasó aquí, trae una venda de disque perfectamente, imagínense, los secuestradores después de haberle dado una golpiza, van y le compran una venda para ponérsela en la cabeza. Además la venda está perfecta, impecable, recién comprada. Además, hay detalles interesantes para la audiencia y los que nos están viendo, que se analizaron en la corte, en donde también la señora estaba con su pijama y el niño también con su pijama. Como si los secuestradores fueran gente tan amable que les dan la pijama en la noche y les regresan la ropa al día siguiente. La escenificación era burda, absolutamente, y violando todos los derechos. El primer derecho que se viola para Florence Cassés, si quiere pasar después, ya aquí están las líneas todavía de tiempo, pero los derechos que se le violaron a Florence Cassés son básicamente estos. Primero, el derecho de presunción de inocencia con la transmisión televisiva del supuesto enlace en vivo y en directo, en donde se informaba, como aquí se dice, de la liberación de 3 personas que se encontraban secuestradas. En este caso, la primera sala no se pronunció, y eso es importante, respecto de la credibilidad o no de los testigos,
sino sobre el impacto que tuvo esta escenificación ajena a la realidad en perjuicio de la acusada. Después también se violó el derecho fundamental de cualquier detenido a ser puesto a disposición de manera inmediata ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se tardaron más de 5 horas, casi 6 horas, en poner a disposición cuando debieron de haberlo hecho de inmediato. Y el tercer derecho que se violó en relación precisamente a Fernández Cassé fue el derecho que tiene todo extranjero a la notificación, contacto y asistencia consular. Todos tienen que dar, si son extranjeros, inmediatamente aviso a los cónsules para tener la asistencia consular técnico-jurídica inmediata, y fue hasta 35 horas después de su detención cuando estuvo en presencia el cónsul general de Francia en México. Ya si quieren pasar rápidamente todo lo que fueron los derechos fundamentales que se le violaron, ¿verdad? Síguele pasando, por favor. Este es importante porque nunca la Corte se había pronunciado sobre la presunción de inocencia en la regla de trato. ¿Qué es esto? Los policías hicieron el montaje y después, obviamente, tenemos estos estándares probatorios en el juicio. La siguiente, ya para terminar, se violó su principio constitucional en estas dos vertientes y obviamente, sobre todo en el estándar probatorio, en donde se dijo que el estándar probatorio tiene que tener fiabilidad, suficiencia, variación y relevancia. Y por último, comentarios. Hubo 2 ministros que decidieron reponer el procedimiento. Yo no fui de ellos. Yo propuse su libertad inmediata, porque reponer el procedimiento, ¿a qué momento? ¿A la detención del 8? ¿A la escenificación del 9? ¿En qué momento se puede reponer un procedimiento si todo fue una escenificación ajena a la realidad? Muchas gracias, presidente. Muy bien, vamos a las preguntas. A ver, pues, adelante. Aquí aclaro que nos faltó, licenciada, lo del señor que está detenido. Pero ahora que seguramente nos van, ¿o por qué no lo explica? Todas estas violaciones obviamente son aplicables al caso de Israel Vallarta, que como ustedes pudieron observar, en la misma escenificación estaba siendo torturado. En realidad, él tiene otras 2 causas penales por otros 2 delitos de secuestro, y por eso es que no se le puede aplicar, se le aplicaría en estos secuestros, pero no en otras 2 causas penales que tiene diferentes a este. Sin embargo, ya estamos haciendo una investigación si esas otras 2 causas penales de otros 2 secuestros diferentes totalmente a estos realmente también tienen un problema de montaje y de escenificación ajena a la realidad. Y eso es lo que estamos investigando, señor presidente. Pero bueno, la sentencia, si está sentenciado o no. Sí, este es un tema importante. Este es un caso muy importante porque desde el 2005, que ustedes vieron que fueron detenidos el 8 de diciembre del 2005, y estamos en abril ya del 2021, no hay todavía una sentencia. Es una violación gravísima también a un proceso legal, porque ¿cuántos años tiene ya este proceso? Entonces yo creo que también aquí sería importante que los jueces realmente cumplieran con el principio constitucional de una justicia expedita, y no tiene todavía sentencia. Comentábamos que el amparo de Caro Quintero fue porque duró 28 años en prisión preventiva, y el amparo se le otorgó en virtud de que después de 28 años todavía tampoco tenía sentencia. Gracias. Gracias, señor presidente. Nos concentramos en este caso por evidentemente las consecuencias jurídicas, internacionales, diplomáticas que tuvo. Pero los montajes han continuado. Y yo quiero nada más recordar que a la población, sobre todo, el gran montaje en el que participaron muchísimos medios y muchísimas televisoras y muchísimos incluso sitios digitales, que fue el caso de la niña Frida Sofía, durante el sismo de 2017. De una manera deliberada, de una manera casi sádica, mantuvieron a millones de mexicanos a la expectativa de que iba a ser rescatada una niña de 12 años que hablaba, que murmuraba, que tomaba agua bajo los escombros de la escuela Enrique Repsamen. Esa misma noche, después de muchas horas de transmisión en todas las televisoras, ahí sí, todas entraron, pero especialmente una que tuvo acceso al área restringida de rescate, que fue Televisa. Y ya a las 5 o 6 de la mañana, 5 de la madrugada, 6 de la mañana, se había admitido que pues no había ninguna niña. No hubo a nadie a quien rescatar porque nunca existió. Lo más impresionante de aquel caso es, como ustedes recordarán, es que Carlos Loret de Mola, Denise Merker, en pantalla nacional, le echaron la culpa a la Secretaría de Marina. E incluso le exigieron a la Secretaría de Marina que le pidiera perdón a las audiencias y a los mexicanos. ¿Y cuándo pidieron perdón ellos? ¿Cuándo un periodista, un comunicador realmente pide disculpas o pide perdón? Nunca. Esa es la verdadera impunidad de los montajes. Eso es lo que creo que también hay que acabar y contra lo que hay que combatir. Gracias. Bueno, como corolario, durante el periodo neoliberal, y desde luego de tiempo atrás, se presentaban hechos como estos, como los que acabamos de ver, por la asociación estrecha y hasta delictuosa que existía entre el poder político y los medios de información. Entonces se dejaba en estado de indefensión al pueblo, se podía manipular con absoluta libertad. Ya se está viviendo un nuevo tiempo, ya son distintas las relaciones que se dan con los medios, de mucho respeto, se garantizan las libertades, no hay censura, no hay represión a los medios, no se persigue a opositores, pero
ya no se da esta relación perversa. Esto que vimos, pues es una vinculación estrecha con el poder. Es un medio de comunicación y el señor García Luna, que luego llegó a ser secretario de Seguridad Pública y ahora está acusado y encarcelado en Estados Unidos por vínculos con la delincuencia organizada. El otro caso de la niña Paulette, lo mismo, ¿no? Es poder político y medios de comunicación. Nosotros nunca, jamás vamos a llevar a cabo estas prácticas, jamás. Y yo estoy seguro que también los medios están llevando a cabo un proceso de reforma, de cambio, donde prevalezca la ética y el respeto a los ciudadanos, que se garantice una información libre de manipulación y que los medios estén cada vez más cercanos a la gente, al pueblo y más distantes del poder, esté quien esté en el poder. Y cuando hablo del poder, no solo hablo del poder político, sino también del poder económico. Los medios tienen que estar al servicio de los ciudadanos, al servicio del pueblo, no del poder. Entonces, es parte de los cambios. Todo esto ayuda a que los jóvenes vayan conociendo estas realidades, porque también hay la tendencia, hay la idea de que esto debe de olvidarse, y como se dice en la consigna, se dice ni perdón ni olvido. Eso es lo que se plantea. Yo respeto eso. No estoy de acuerdo en que no se perdone. Yo digo, perdón sí, olvido no. No podemos hacer a un lado nuestra memoria. Eso no se puede borrar. Entonces, para eso es que damos a conocer todo esto. En el caso del señor Vallarta, que está detenido, la Secretaría de Gobernación, que ahora está convertida, entre otras funciones, tiene una función básica que es la de la defensa de los derechos humanos. Tiene a su cargo ya este asunto para apoyar. Si se encuentran elementos suficientes para demostrar su inocencia, se va a solicitar que se le deje en libertad. Lo está viendo la Secretaría de Gobernación. También es interesante, porque eso no se sabía antes, como muchas cosas, no se conocía. El pueblo no estaba informado, porque fue un periodo de mucha oscuridad, un periodo de silencio, de mucho control sobre los medios de información. También imagínense el caso del señor Caro Quintero, 27 años sin sentencia. ¿Qué hacía el Poder Judicial? ¿Cómo va a estar una persona detenida sin una sentencia? ¿Qué pasaba? ¿Era sentencia preventiva? ¿Cómo se...? Prisión preventiva. No habían elementos. ¿Por qué no se resolvió? Por eso el amparo y la libertad. Y una vez que sale, a buscarlo de nuevo, porque viene la exigencia de Estados Unidos de que no se debió liberar. Pero legalmente procedió el amparo. Este otro asunto del señor Vallarta, lo mismo, 14 años, ¿no? Sin sentencia. ¿Cuántos hay así? ¿Cuántos? Entonces, sí se requiere una renovación del Poder Judicial. Esto tiene que ver con jueces, tiene que ver con magistrados, tiene que ver con ministros, tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia, y que haya un auténtico Estado de Derecho, porque no había Estado de Derecho, y todavía falta que haya un auténtico Estado de Derecho. Era un Estado de chueco y a veces de cohecho. Entonces, si no tenemos legalidad, si no hay un auténtico Estado de Derecho, no vamos a salir adelante. Es lo mismo que ese problema, yo diría, principal de México, la corrupción. Es mucho más que una pandemia, es una peste. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Si no acabamos con la corrupción, no salimos. No hay renacimiento de México. La condición sine qua non es desterrar la corrupción del país, que ese es el propósito. Y lo podemos hacer porque, a pesar de que han procurado corromper la vida pública, no lo han logrado. No han podido imponer la deshonestidad en nuestra sociedad, porque hay muchos valores en nuestros pueblos, en nuestras familias. Hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Se llegó a decir de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. No. Nuestro pueblo es honesto. La corrupción se da arriba. Tiene que ver con las cúpulas, no con el pueblo. Y han intentado corromper a todos. Estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Un político de la picaresca política mexicana que llegó a decir que la moral era un árbol que daba moras y que servía para pura palenque. Y otro político muy famoso que decía de que político pobre, pobre político. Y el que no tranza no avanza. Y no seas tonto, aprovecha. Bueno, afortunadamente yo considero que la honestidad es la mayor riqueza de nuestro pueblo, la mayor riqueza de México. Es una gran reserva que tenemos para la regeneración de la vida pública. Pues en eso estamos, eso significa la transformación. Y ahora sí abrimos para preguntas. Gracias, presidente. Presentes todos, buenos días. Hans Salazar de Noticiero en Redes. Este tema se ha tocado varias veces aquí, el tema de Israel Vallarta y por supuesto pues, los montajes. El periodista Genaro Villamil, aquí presente, ha mencionado otro, Frida Sofía, que fue pues, toda una falsedad y acusándose a la Marina, señalando que fue quien provocó todo esto. Pero también está el tema de Javier Duarte, la entrevista que después fue revelado, que fue igualmente acordado y pactado en ese entonces con el secretario de Gobernación, Osorio Chong, y para darle una salida por la puerta grande. ¿Quién fue? Loret de Mola. Por cierto, apodado Lord Montajes. Ya es famoso por ser Lord Montajes. Así lo dicen las redes, no lo digo yo. E incluso un camarógrafo, permítame decir, que trabajó con él. Qué curioso, porque la gente que ha trabajado con él lo señala de lo mismo, que pagó para que aparentara el disparo o disparó un tanque y se espantó y se agachaba. Y bueno, pues también fue corresponsal
corresponsal de guerra, montaje o con montajes. En fin, hay mucho de dónde estar comentando esto. Es importante mencionarlo. Yo creo que es importante complementar esto. Y usted ha dicho, presidente, que los medios efectivamente se regulan con los medios. Sin embargo, aquí la pregunta también habría que dejarla abierta en la escena pública de nuestro país. Y cuando se destrozan vidas, ¿qué pasa? Él sigue tuiteando burlándose, porque se está burlando. Ayer mismo volvió a burlarse. En fin, eso puede pasar. Efectivamente, eso puede redundar en su persona como prestigio. Creo que ya no tiene, no lo sé. La verdad es que es una indignación cuando destrozan la vida de una familia, de alguien en la cárcel y sometido a esto. Y él tan campante, pues en un medio que ya sabemos que fondeado, triangulado indirectamente de recursos públicos latinos. Entonces, yo quisiera complementar esto y abordar lo siguiente, presidente. Perdón que haya hecho este contexto, pero me parecía importante dar este complemento. Afuera de Palacio en este momento se encuentra parte de la familia de Vallarta, precisamente, y alguien que formó también, alguien que también develó después sobre para, que le decía varias veces, y aquí también ya se ha dicho por parte del periodista Villamil. Laura Barranco también está afuera, desafortunadamente no pudo pasar, y si me permite le voy a hacer una pregunta que ella misma me ha pedido que le haga. Yo lo aclaro para que pues sea lo más transparente posible. Por cierto, antes quisiera yo comentar que la familia que está afuera, parte de la familia de Vallarta, dice que es falso lo de las causas penales adicionales contra Israel. Prácticamente yo nada más estoy mencionando lo que están mensajeando en este momento, me mensajean. Laura Barranco pregunta: Azucena Pimentel contribuyó a cubrir la identidad de quien estaba torturando en la transmisión en vivo a Israel Vallarta. Aquí lo vimos, la tortura en vivo también. Con los años y las investigaciones y libros publicados, nos enteramos que esa persona era un prófugo, Luis Cárdenas Palomino. La pregunta sería: ¿piensa seguir manteniendo en su equipo de comunicación social a quien era productora de Primero Noticias? Sería una pregunta de parte de la periodista Laura Barranco, presidente. Bueno, si ella está involucrada en este asunto, no puede ya seguir trabajando en el gobierno de nosotros. Hay que pedirle nada más que explique cuál es su situación. Jesús va a informar sobre esto. Si ella tuvo que ver, no puede trabajar en el gobierno de nosotros. Si no tuvo que ver, tiene alguna justificación que sea convincente, pues entonces puede seguir trabajando. Pero esto se lo dejamos a Jesús y hoy mismo lo resolvemos. Gracias. El mismo tema. Yo quisiera preguntarle... La licenciada hoy mismo va a recibir de nuevo a los familiares del señor Vallarta. Sí, y hoy mismo para aclarar sobre este asunto. Si hay estos dos expedientes o juicios o no existen, para aclarar. La secuestrada se llama Valeria Checa, la otra. Sí, pero bueno, que se aclare. Y nosotros vamos a ayudar. Sí, efectivamente, por eso era precisamente... Siempre poniendo por delante la verdad. Es la verdad la que nos va a hacer libres. O sea, no vamos a apoyar a quien no tenga razón. O sea, se apoya al que es víctima de una injusticia. El que cometió un delito debe de ser castigado y asumirlo. O sea, es decir, actuar de manera responsable. En ese punto mismo, presidente, preguntar, en este caso a la Secretaría de Gobernación, si me permite, si dado caso, como dicen los familiares, no existe esto, ¿hay posibilidades ya en poco tiempo de liberar a Vallarta? Esa sería la gran pregunta, porque ya van varias veces que se pregunta, yo sé que no podría preguntarle cuándo, pero sí hay próxima fecha para ya liberarlo, porque es prácticamente algo que se viene manejando durante estos meses. Hay forma, porque no se puede conocer de una injusticia siendo autoridad y no hacer nada por enmendar el daño, por corregir el error. Tiene una obligación de actuar. Entonces sí hay mecanismos legales. Lo único es que se tiene que conocer la situación real, porque siempre en estos casos hay víctimas o familiares de víctimas o gente que se siente ofendida, ¿sí? Y se tiene que tomar también en cuenta esa opinión. Cuando son delitos fabricados, que también sucede, entonces no hay problema, porque pues no hay ninguna víctima, no hay ningún familiar, lo fabricaron las autoridades, entonces eso allana, eso ayuda mucho a resolver el problema. Eso es lo que tiene que revisar la licenciada, que le tenemos toda la confianza a la licenciada Olga Sánchez Cordero para que se actúe con rectitud y con integridad y se aclare bien este asunto. ¿Podría mantenernos informados de este tema? Sí, siempre. Para eso son las conferencias, para seguir tratando todos estos asuntos, entre otras cosas, desde luego. Presidente, en el mismo sentido de la injusticia sobre montajes, acusaciones falsas, precisamente está la ley de amnistía. Ha habido varias críticas y varios cuestionamientos porque en algunos puntos del procedimiento, porque es todo un procedimiento de análisis de caso por caso, tienen que perfilarse, o sea, no es en general, sino se tienen que analizar. Ha habido casos muy concretos, por ejemplo, el de Pablo Green, el de Luis Díaz Pantoja, que ellos pues están, entiendo yo, en la mesa de análisis, sin embargo dicen que donde luego se atora, y yo quisiera preguntar si es así, es cuando viene el tema que tiene que ver en esta mesa de análisis, en esta resolución, la propia representación del Poder Judicial. Yo quisiera preguntar si es así, es donde se está atorando, o definitivamente no tiene nada que ver, y cuál sería la situación de estos casos. Concretamente, yo quisiera preguntar, por supuesto, el de todos, pero no sé si pudiera darnos contexto
conocimiento al respecto y tiempos, porque desafortunadamente pasan los meses, y bueno, pues quisiéramos saber qué pasa con esta ley de amnistía, estos procedimientos, si han encontrado algún tipo de trabas por parte del Poder Judicial o esto definitivamente no, y han estado fluyendo como debería de ser. Lleva tiempo por los procedimientos legales, pero sí hay colaboración, sí ayuda el Poder Judicial, sobre todo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, es un agente muy sensible y ayuda, pero pues es todo un poder, tiene que ver con jueces, tiene que ver con magistrados y procedimientos legales que se tienen que cumplir. Sí se va por la vía del Poder Judicial. En otros casos puede funcionar la amnistía, pero eso le corresponde a la licenciada y sí vamos a presentar un informe sobre cómo vamos atendiendo todos estos asuntos, que fue una herencia pues, de muchos casos que quedaron pendientes y que ahora estamos buscando resolver y lo vamos a seguir haciendo. No queremos que en las cárceles haya gente injustamente detenida, no queremos que haya presos políticos, no queremos que haya gente que esté sufriendo sin haber cometido un delito. Pero se están revisando todos estos asuntos y... ¿Habrá fecha para el informe, presidente? Yo creo que en unos 10 días podríamos tener un informe. ¿Por qué no lo explican? Sí, la Comisión de Amnistía ha estado sesionando. La última sesión fue hace unos días. Ya hay varios casos, no recuerdo la cifra, creo que 30 y tantos casos, que se van a ir al juzgado, porque la última palabra en la ley de amnistía la tendrían los jueces. Es decir, una vez que la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión de Amnistía, analiza los casos, los remite a los juzgadores para que ellos decidan si efectivamente están en las hipótesis de la ley de amnistía y si el expediente sí puede ser considerado para ser y aplicarle la amnistía, ser amnistía. Entonces, hacemos el compromiso que en 10 días se informa aquí, en la mañanera, porque pues sí se está siguiendo el protocolo, ¿no? El procedimiento, pero para que todo el mundo sepa sobre los casos. ¿Sí te parece? Sí, presidente, gracias. Por último, presidente, yo quisiera preguntar a propósito del día de hoy y de los reconocimientos que se han hecho el día de hoy a personal médico, que pues la verdad es que es muy, no sé, son héroes verdaderamente en este momento, más todavía para el país. Sin embargo, pues el dolor que sigue dejando esta pandemia es brutal, es tremendo. ¿Habrá algún informe que se pudiera presentar respecto a los apoyos que se le da a la gente que ha sido víctima, a los familiares que han sido víctimas? Porque hay varios casos donde se han mencionado que desafortunadamente no han procedido, han fluido, yo lo entiendo, son en el dolor del país, del mundo, han sido miles, pero quisieran saber cuál es el avance, porque bueno, pues es un apoyo que se le ha estado brindando por parte del gobierno federal y bueno, pues si se tuvieran datos concretos de a cuánta gente ya se le ha apoyado, cuánta faltaría, cómo va este mecanismo, si se ha retrasado o va a buen paso, presidente. Yo le agradezco que me haya dado la palabra. Sí, ya habíamos quedado, ¿no?, de que se va a dar un informe aquí sobre los apoyos a familiares de los que han fallecido por COVID. Ya se dio a conocer, pero vamos que sea aquí, si les parece. El viernes tenemos lo de seguridad, la protección a candidatos. Ese día, pasado mañana, informamos sobre los apoyos a familiares de quienes han fallecido por COVID, si te parece. A ver usted. Sí, gracias, señor presidente. En torno al tema que se ha estado planteando, señor presidente, evidentemente pues hay preocupación, porque al parecer pues la infodemia, las fake news, los montajes pues se han convertido en la marca de la casa de parte pues de los que usted califica como sus adversarios. Y en este tema en particular, bueno, que llevó a la presentación de hoy, que era precisamente la cuestión de la presunta simulación de la aplicación de vacunas falsas, bueno, pues evidentemente se trataba, a mi parecer, por supuesto, de una estrategia que buscaba desacreditar el Plan Nacional de Vacunación y generar desconfianza entre la población. En ese sentido, mi pregunta en particular es si había de parte de su gobierno alguna inquietud de promover alguna regulación o modificación a las leyes para convertir precisamente estas tentaciones o tendencias de modificar o tratar de manipular a la opinión pública utilizando este tipo de manipulaciones, válgame la redundancia, precisamente para generar desconfianza. Si había manera de que hubiera alguna regulación. Yo sé que usted manifiesta reiteradamente que haya libertad, que se respete la libertad de los medios, que haya libertad de expresión. Sin embargo, sí se ha convertido en una amenaza contra la sociedad. Y muy en específico, esta situación se ha convertido también en arma arrojadiza de manera persistente en el caso de las campañas. No voy a mencionar a ningún candidato ni ningún partido, porque evidentemente no viene el caso. Sin embargo, en mi estado, por ejemplo, esto se ha convertido en moneda de cambio común. Entonces, evidentemente que existe una preocupación. Nosotros que estamos en los medios de comunicación lo vemos de manera constante, lo entendemos, lo asumimos. Entonces, la pregunta es en ese sentido. Pues yo sigo sosteniendo lo que decían los liberales del siglo XIX, del mejor periodo de gobierno que ha existido, que es el periodo que se conoce como la República Restaurada, cuando gobernó el presidente Juárez, el presidente Lerdo, de 1867 a 1876. 10 años. Los mejores políticos, en aquel entonces se decía hombres que parecían gigantes, ahora hay que decirlo de otra manera, hombres y mujeres que parecían gigantes o gigantas, los mejores periodistas en toda la historia. Una vida pública muy excepcional en todos sentidos. División de poderes, no lo que sucedió después, de que hasta hace poco el poder de los poderes
poderes era el Ejecutivo, que la Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo. Esto que estamos viendo, esto de las sentencias, toda esa simulación. Bueno, en la República restaurada se decía, la prensa se regula con la prensa. Y yo sigo creyendo en eso. O sea, que la misma prensa ayude y también ahora considerar que tenemos la ventaja de que hay más información, que existen las redes sociales, que existen estas conferencias, que se pueden tratar todos los temas sin censura, que se está cumpliendo con un propósito central de dividir al poder económico o separar al poder económico del poder político. Lo que el migrante de San Quintín me dijo en una campaña, en la última campaña. Así como el presidente Juárez separó la iglesia del Estado, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahora, licenciado, lo que hay que buscar, lo que hay que hacer es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, que el gobierno no esté secuestrado, no esté tomado, que no sea un comité al servicio de una minoría rapaz, que represente a todos los mexicanos. Entonces, como se está llevando a cabo esa política, pues ahora no es la influencia de antes de grupos de intereses creados, ahora es distinto. Y yo celebro de que esto se vaya entendiendo, repito, hasta en los propios medios de información. Ayer pedimos aquí que Televisa nos permitiera utilizar estos materiales y se habló a Televisa y nos permitieron usar los materiales porque no están en las redes, están muy fraccionados. Pero eso es un material de Televisa y si nos los permiten es porque están de acuerdo en que se tiene que ventilar este asunto y que ya no se debe de repetir. Entonces sí vamos avanzando en eso. Entonces no hace falta ninguna reglamentación, es nada más el juicio de los ciudadanos, el tribunal ciudadano y sobre todo el tribunal de nuestras conciencias, porque antes se celebraban estas cosas, se le aplaudía al ladrón de cuello blanco. Ahora no, ahora ya es una mancha, es un estigma. El que abusa queda mal visto. Y eso es lo que queremos, ir limpiando el gobierno, sobre todo, de corrupción, dando el ejemplo, ir purificando la vida pública, siendo cada vez mejores por mantener valores, por mantener principios, por la integridad, por la honestidad, por nuestra fraternidad o solidaridad, por llevar a la práctica el amor al prójimo. Entonces, esto es lo que va a ayudar, el cambio de mentalidad. Lo demás, leyes, estructuras, no, es la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Y eso es lo que vamos buscando. Lamentablemente, señor presidente, hay muchas personas todavía, está cambiando, sí, pero que seguían firmemente y fielmente por lo que dicen los locutores y los conductores de radio y televisión. Antes existía, y lo tenía la Secretaría de Gobernación, una instancia en la que por lo menos tenían que tener una licencia, ¿verdad?, para ponerse frente a la cámara o pararse frente a un micrófono. Y hoy, bueno, pues hemos visto casos muy lamentables de desinformación. Ese es simplemente mi comentario u observación al respecto, que quizás sería razonable y adecuado que este asunto de las licencias para comunicar pues se retomara quizás como una alternativa para que por lo menos quienes son locutores, conductores, tuvieran un mínimo de cultura y conocimiento de los temas que abordan normalmente cuando están frente a las cámaras y los micrófonos, porque están en la labor de informar, de orientar a la opinión pública y de alguna manera pues darle a la población elementos verídicos, ¿no?, con los cuales normar su criterio. Pues es una opinión que se respeta, pero nosotros consideramos que lo mejor es que la gente vaya tomando conciencia, se vaya formando, vaya aprendiendo a leer los periódicos, a escuchar la radio, a ver la televisión, a no tragarse todo lo que ofrecen los medios. No es un asunto sencillo, porque de tiempo atrás, yo aquí repito varias veces, y no me voy a cansar de decirlo, lo que le escribió Lucas Alamán, que era el ideólogo de los conservadores en el siglo XIX, a Santana, que estaba en el exilio después de que nos quitaron por su culpa la mitad de nuestro territorio, después de ese gran zarpazo. Se va a Santana y de nuevo lo van a traer y regresa y termina pues como presidente de México, pero fue 11 veces presidente de México. Entonces la última vez que lo van a buscar, la carta de Alamán lo que le dice es: no se preocupe, venga, no va a pasar nada, nosotros tenemos el control de la opinión general, así se le llamaba a lo que ahora se conoce como opinión pública, porque somos los dueños o tenemos influencia en los principales periódicos del país. Y en efecto, regresa Santana después de esa gran tragedia, pues nada más perdimos la mitad del territorio, y desde que llega a Veracruz hasta la Ciudad de México se le recibe con vivas y aplausos y se olvidó la gente por el control de los medios. Bueno, y luego lo de el fascismo, lo de Hitler, pues tiene que ver con el manejo de la propaganda, tiene que ver con Goebbels, que decía que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Y los últimos tiempos, Mitterrand decía que en Francia no iba a permitirse que los medios controlaran con libertad a la sociedad. Falleció y pues Francia sucumbió en ese sentido, pues, y los medios siempre han tenido gran poder. O sea, por eso se habla cuarto poder. Aquí en México, no, impresionante. Nosotros que estuvimos en la oposición no existíamos, padecíamos de guerra sucia, y la gente lo creía. Yo vivía en un departamento en la Benito Juárez, ahí por el metro Zapata, y decían, no vive en un departamento, ahí nada más es la fachada. Él llega ahí y arriba del edificio hay un aeropuerto, y ahí toma el avión y se va a una casa que tiene en la Toscana, en Santa Fe, y gente asegurando, me consta, es cierto, por
el manejo de los medios. O sea, muchas cosas. Una vez un conductor, tengo la dirección, conductor de radio, de una casa, una residencia que tiene López Obrador en Morelia, Michoacán. Creo que Carlos, ¿cómo se llama Beteta, Oscar Mario Beteta. Entonces me hace una entrevista Carmen Aristegui, como a la semana, y le digo al señor, con todo respeto, ¿no? O sea, que también él fue seguramente mal informado. Le digo, es muy sencillo, es un desafío, un reto para el señor Beteta. Si yo tengo esa casa en Morelia, en esa zona residencial, si es cierto que es mía la casa, pues me retiro de la política, dejo de ser opositor. Pero si no es cierto, que él deje ya el oficio de informador, de comunicador. Eso públicamente, pues, ya nos respondió. O sea, y así muchas cosas. Entonces, sí, no es fácil, pero tenemos que avanzar haciendo conciencia en la gente, que no se dejen manipular. Cuando la guerra sucia, cuando nos robaron la presidencia del 2006, que estaban los mensajes en radio, en televisión, que se iba a caer la bolsa, que iba a haber devaluación, que iba a haber fuga de capitales, todo eso, pues, que yo era un peligro para México. Pues una trabajadora de un amigo, doméstica, una trabajadora doméstica, pues yo no puedo votar por el señor López Obrador. ¿Pero por qué no? Porque se va a caer la bolsa. Bueno, ¿tú qué tienes que ver con la bolsa? Tuvimos que hacer, entre otras cosas, para que vean el efecto de los medios, la perversión. Tuvimos que hacer un plantón porque no queríamos la violencia. Y la única forma de contener a la gente que estaba indignada por el fraude, ese entonces el señor Mitoski hizo una encuesta y estaban por tomar las armas, porque tomáramos las armas, como un 13% de la población en general. ¿Cómo estaban los ánimos? Entonces, lo que pensamos es, vamos a hacer algo fuerte, muy radical, pero al mismo tiempo sin movernos. Porque si tomamos aeropuertos, tomamos carreteras, si tomamos Palacio, pues van a haber muertos, va a haber violencia. Entonces decidimos hacer lo que se llevó a cabo en ese entonces. No se rompió un vidrio, nadie perdió la vida. Y no se robaron la presidencia. Bueno, pero fue tan fuerte la campaña en contra, que iba yo a Yucatán o a Baja California y me reclamaban, sí, porque fueron momentos muy difíciles, muy difíciles, de linchamiento político contra nosotros por esas campañas de guerra social. Pero en Baja California, en Yucatán me reclamaban por el plantón de acá. ¿Y ustedes en qué se perjudicaron? ¿En qué les perjudicó? No, era el efecto de la propaganda, el efecto que tiene la propaganda a nivel general. Ya después, pues todos los que ayudaron en el fraude, pues ya se quedaron callados, ya no ofrecieron disculpa, porque por ese fraude se desató la guerra y todo lo que todavía estamos padeciendo por ese fraude. Porque si nos hubiesen respetado el triunfo, nosotros no hubiésemos desatado la guerra. No me hubiese yo puesto uniforme militar y no hubiese yo ido a Patzingán a declarar la guerra, ¿sí? Que nos convirtió en un país con muchos desaparecidos y de fosas clandestinas. Entonces, sí, los medios tienen ese efecto, pero está cambiando la situación porque la gente cada vez está más consciente. Y una de las cosas más importantes que hemos logrado entre todos los mexicanos es que ahora hay más conciencia ciudadana. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes, más politizados del mundo. O sea, no hay analfabetismo político en México. O sea, entonces vamos avanzando y vamos a seguir así. Ya no vamos a continuar con la conferencia porque los médicos los tenemos aburridos con estas cosas. Lo que le vamos a dedicar a los médicos es un aplauso. Muchas gracias. Felicidades.